Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes se han conectado en esta transmisión en vivo a través de las redes sociales del proyecto Percepciones de las Identidades Indígenas. Soy Denise Sepúlveda, soy doctora en Sociología y junto con Madoli Sepúlveda, quien es periodista, somos las creadoras de este proyecto y a continuación vamos a saludar a quienes serán parte de este conversatorio. En primer lugar, vamos a saludar a Sebastián Lovera, quien es gestor cultural y desde Valdivia nos saluda. Hola, Sebastián. Hola Denise, hola a todas y a todos que nos están acompañando hoy día. Súper agradecido de estar en este espacio y agradecerle a todos los que nos están acompañando y esperemos que sea un espacio de diálogo súper interesante. Gracias, Sebastián. También nos acompaña desde Santiago Javiera Quiroga, quien es magíster en lingüística. Hola, Javiera, ¿cómo estás? Eh, Ahí parece que va a aparecer. Ahora sí aparezco, Mari Ahora sí. Pulamien. Ajá. Hola a todas, todos. Espero que estén todos muy bien. Agradezco mucho la invitación y espero que también esta jornada sea muy enriquecedora también sobre la pregunta que se hace. Muchas gracias, Javiera. Desde Arica nos acompaña Dante Choque, que es doctor en estudios latinoamericanos. Hola, Dante. Hola, hola Denise, hola a todos los que están conectados en este momento. Agradezco la invitación y espero, al igual que el resto del invitado, que sea un conversatorio provechoso y fructífero. Muchas gracias. Y finalmente, pero no menos importante, saludamos a Sofía Walkin, quien es una destacada influencer mapuche y que yo sigo y aprendo mucho con ella. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Mari Pulamien, Mari Puwenui, a los chicos acá, hola a todos. Bien, súper contenta por la instancia de hoy día, estaba esperando los días para conectarnos, yo creo que hay mucho que decir con todo lo que ha pasado esta semana, también en el caso de mi pueblo, entonces necesitaba como un espacio también de conversación, de poder expresar y aprender también de los otros invitados. Bueno, esta es la idea, que cada uno aprenda un poco del otro y podamos dialogar acerca de la pregunta del conversatorio, ¿qué significa ser indígena hoy en día? Pero antes de entrar como en el diálogo, quería como comentarles un poco de qué se trata el proyecto y qué estamos convocando. Bueno, el objetivo del proyecto es convocar, invitar a que nos envíen sus fotografías, autorretratos específicamente, plasmando qué significa para ustedes ser indígena hoy en día. En estos momentos de crisis, de cambios sociales, y yo creo que, bueno, y muchas personas creen que es importante posicionarnos como indígenas y decir, bueno, aquí estamos y aquí nos posicionamos y estamos orgullosos de mostrarnos frente a otros pueblos y frente en el territorio. Entonces, la idea de este proyecto comenzó por los resultados de mi tesis doctoral, la cual investigaba acerca de la primera generación de estudiantes universitarios mapuche, en este caso, y qué pasaba con ellos cuando experimentaban movilidad educacional, qué pasaba con las negociaciones de su identidad de clase, pero también indígena. Entonces, uno de los grandes hallazgos de esta investigación fue que en espacios como universitarios o en espacios como de trabajo, donde las personas ya estaban en su etapa más adulta, resignificaban su identidad indígena. Había algunos que, debido a la movilidad social, tomaban distancia de su identidad indígena, pero la mayoría le pasaba lo contrario, que siendo ya adultos, jóvenes, empezaban a resignificar su identidad y a reconectarse o a reivindicar su identidad mapuche en este caso. Entonces, a través de... Habían diferentes formas de conexión, como empezar a estudiar Mapuzungún, como lo que yo estoy haciendo, también ser parte de diferentes agrupaciones, volver a visitar o a vivir en el territorio. Entonces, habían diferentes formas de... Entonces, la idea del proyecto, más allá de poder publicarlo
en artículos, es como hacer partícipe a la gente y dar a conocerte que hay diferentes formas de ser indígena. Es una diversidad muy grande, que no solo tiene que ver con el pasado, sino también que estamos presentes hoy en día y que tampoco tiene que ver tanto con lo rural, que estamos presentes en otros espacios, como lo urbano, lo profesional y generacionalmente, tanto jóvenes como adultos. Entonces, ese es el objetivo detrás de este proyecto, poder demostrar y romper con los estereotipos acerca de las personas indígenas. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página web www.identidades indígenas para saber un poco más del proyecto, y los invitamos a que nos envíen sus fotografías, y también los invitamos a que nos comenten qué significa para ustedes a través del chat, qué significa ser indígena. Entonces, ahora los invitamos a dialogar a Dante, a Javiera, a Sofía y a Sebastián. ¿Qué significa para ustedes ser indígena? Desde lo personal y también desde lo colectivo, me gustaría saber tu opinión, Javiera. ¿Qué te pasa con esta pregunta? Mari Pulamien de nuevo. Sí, le he dado harto vueltas a las preguntas, como dice muy bien la Lamien Sofía, igual con todo lo que ha pasado con el asesinato de Lamien Pablo Marchán, uno efectivamente vuelve a darle vueltas que es ser indígena, porque claro, o sea, dentro de lo que llamamos indígena hay muchos grupos, o sea, uno ve los pueblos indígenas en Chile y son muy, muy diferentes entre sí. Vemos al pueblo Rapa Nui, al pueblo Cahuéscar, al pueblo Mapuche, pueblo Aymara, y aunque sí vemos que hay ciertos puntos en común, también vemos que también hay muchos puntos de diferencia, pero sin embargo hay un eje que yo creo que siempre termina siendo un eje articulador, que es el tema de la tierra, no entendía solamente como la tierra, sino también como el mar, y que implica un eje articulador, y que por eso también es tan importante defenderlo, y vemos que también vemos a los Lamien que toman decisiones de vida, como lo que hizo el Lamien Pablo Marchán, que son muy, muy poderosos también. O sea, hay un nivel de defensa que implica incluso a veces poner en disposición la vida. Y ese eje que de repente podemos verlo como ya, la Tierra es un espacio, donde vivimos, es mucho más profundo, porque ahí calzan elementos como la alimentación, incluso el lenguaje, como que si uno ve las lenguas indígenas suelen tener como mucho sonido onomatopéyico muchas veces para incluir eso. Pero también vemos que también ser indígena implica seguir ciertas tradiciones, que hay una transmisión intergeneracional, pero esta muchas veces fue interrumpida. Yo, por ejemplo, estoy en Santiago, mi abuela nunca me dijo que era mapuche, yo ahora lo veo, reviso todo lo que él hacía, y yo digo, claro, tenía estas hierbas, comía tal cosa, y ahí uno se va dando cuenta qué es ser indígena, pero vemos que también muchas veces hay como un cuestionamiento, como, pero es que este no es tan indígena, como muchas veces llaman el mapuchómetro, que es un tema súper difícil de abordar. Pero vemos que si bien muchas veces esta transmisión no es tan directa, quizá muchos de nosotros no nos enseñaron mapudungún, no nos enseñaron muchas prácticas culturales, como llamarlo más en un sentido más de las ciencias sociales, vemos que también muchas cosas se transmitieron, aunque a veces no hayan sido de manera evidente, y incluso creo que hay como una gestualidad como que tiene la gente indígena, que es como muy, muy particular, o la forma, o sea, de repente este mismo respeto a la tierra, que de repente no es algo que se dice de manera tan directa, pero que se entrega como conocimiento, y que también es muy poderoso en la alimentación también. O sea, a mí me pasa que, bueno, yo tuve la suerte de trabajar varios años con la Lamien Margarita Caripán, y uno veía en ese taller que muchas veces la gente tenía una historia como, pucha, a mí nunca me contaron mucho de que yo era mapuche, y de repente por medio del descubrimiento de sabores, uno se daba cuenta que estaba como esa memoria. Entonces vemos que también ser indígena creo que no lo podemos ver de manera como tan estricta, como ya, este tiene una transmisión intergeneracional, este sí sabe hablar la lengua, este no. Obviamente quienes nos damos cuenta de esto tenemos una responsabilidad activa de trabajar en esos ámbitos, pero creo que también hay que verlo con los matices que hay, porque por ejemplo, claro, esta cuestión del mapuchómetro, yo igual entiendo que es como una defensa de la identidad, porque al final ha habido como un robo, una pérdida muy importante, que no es solo eso, también hay mucha resistencia,
pero también muchas veces al haber ciertas mezclas o cierta intersección entre cruzamientos, vemos que también hay mucha crítica, o sea, y yo creo que sobre todo quienes tenemos como muchos entrecruzamientos, como que es súper difícil también sentirse como totalmente, como que uno de repente está como con la gente más indígena y no es suficiente, pero como que del otro lado obviamente se nota mucho que uno es diferente también. Entonces creo que también es importante que vayamos abordando esos entrecruzamientos que yo creo que cada vez se hacen más necesario de tocar. Incluso el tema del apellido, yo ahora he visto harto como esta crítica como, ay, no, escuché, he leído cada tontera, no le puedo dar otra palabra, como de que, ay, pero es que no tenía los apellidos, no es mapuche. Entonces, ¿cómo llegamos a un momento en que ni siquiera nos cuestionamos que no todos los apellidos se transmiten, que muchos apellidos fueron cambiados? Entonces también vemos que hay un gran desconocimiento y que vemos como que lo indígena tiene que ser algo muy concreto, cuando lo más probable es que realmente es algo que es súper difícil también de comentar también. Y en ese sentido también hay que ver como esa memoria que muchas veces no está transmitida, pero que por otros lados sí se entrega, y ver también, por ejemplo, que hay como resistencias que pueden ser, no sé, yo lo veo mucho con el tema de la cocina o con el lenguaje, como de repente no son resistencias tan evidentes, pero sí la hay, y otra resistencia que también implican que son mucho más fuertes, como lo que vemos en la lucha de los lamien, que están en una parada mucho más potente respecto a la defensa del territorio, pero también creo que es importante abrir un poco la discusión y ir también fijándonos estos entrecruzamientos, porque, no sé, a mí me pasa, yo no sé cómo será el caso de otra gente, que de repente estos entrecruzamientos entre ser mujer y ser mapuche es como súper difícil de resolver a veces, porque de repente uno dice, como que hay cosas que también a uno de repente le tiran o le generan ciertos cuestionamientos, pero de todas maneras creo que una pregunta que aún está en disputa. Muchas gracias, Javiera. Me gustaría saber tu opinión, Sofía, con lo último que decía Javiera, esto de ser mujer y ser mapuche y estas intersecciones que nos cruzan. ¿Qué significa para ti ser indígena hoy en día? Yo creo que es interesante lo que decía la Lamien. Yo igual me he visto reflejada en sus palabras, recuerdo muchas situaciones en las que uno nota esa distinción de que uno es efectivamente indígena. El hecho de sentirte un poco ajeno o extranjero en tu propio territorio por querer vivir tu cultura, por querer rescatar conocimiento. Y en el caso de ser mujer, yo creo que igual ahí se contrapone un poco a ciertos feminismos, ciertos pensamientos que están hoy en día que cuestionan el hecho de lo que significa ser una mujer mapuche, por ejemplo, con tradiciones, con cultura, con otra forma de entender la vida, y vienen y nos imponen ciertas creencias, pero a la vez uno como mujer igual entiende el tema como machismo, pero por ejemplo, en la cocina, como hablaba la Lamien, para nosotros es distinto, no es algo como, es como una muestra de amor. Y muchas veces eso a mí me ha pasado con compañeras feministas que yo les hablo de eso, de la importancia de la cocina, de lo que pasa en la ruca, de que a una, por ejemplo, a mí personalmente me gusta la cocina, cocinar, demostrar el cariño a mi gente. Y de hecho cuando alguien te rechaza la comida es algo muy feo en la cultura. Y me ha pasado que en otros contextos compañeras me dicen, ay, pero siéntate, queremos conversar contigo. Y yo es que le estoy como preparando cosas, como que no es como de machista, es una cosa que yo veo, admiro en mi familia, por ejemplo, que es como una honra servir a alguien que viene, pero eso, yo creo que eso me pasa con el tema de ser mujer y ser mapuche y en general como es ser indígena en Chile, yo creo que es, es confuso. Vemos noticias como lo que pasó con la Papay, de que, claro, es presidenta de un proceso histórico, es un hecho histórico que esté ahí liderando un proceso constituyente y a las semanas después vemos como siguen amedrentándonos, siguen asesinando, siguen persiguiendo a nuestras autoridades ancestrales, aún habiendo una machi en el proceso constituyente, vemos a un joven, un machihueche siendo perseguido en circunstancias dudosas. Y en mi caso, en mi experiencia, ha sido eso, como
darme cuenta que soy distinta en esos temas que a mí me interesan, por ejemplo, en mi entorno cotidiano. Mi mamá desde chica siempre me decía, tú eres mapuche, no eres chilena. Cuando, por ejemplo, yo me sentía mal, de repente por mi forma de cara, por mi contextura corporal, que complejos que uno tiene también, que es más chiquitita, más redondita que tus compañeras, que quizás son más bonitas para los prototipos que hay. Y yo como que sufría por eso, o miradas de repente, miradas en menos, o porque uno habla un poco aguasado de repente, y mi mamá tenía que aclararme eso, como que tú eres mapuche, no eres chilena, tú siempre tienes que demostrar un poco más, tienes que demostrarle a tu par que estás a la altura, porque ella misma le pasó en sus estudios, haciendo carrera laboral muchas veces, que la cuestionaban por el apellido, y a medida que yo iba creciendo me daba cuenta de esos estigmas también, de cosas que yo tenía que casi que comprobar que era igual de inteligente y que no me daban todo gratis porque me iba bien, por ejemplo. Eh, y también me daba cuenta en contextos cotidianos que los temas relevantes para mí, las noticias, no sé, un fin de semana para mí era ir a esto, ir a otro, ir a una actividad, ir a marcha, ir a ceremonia, viajar, vivir mi cultura. Y con mis compañeros era como, no, yo fui a un carrete, no, y yo venía llegando, no sé, del sur, afligida por todo lo que estaba pasando. Y no se le daba, en esos tiempos, no se le daba cobertura o no era importante. Hoy día, claro, hay plataformas que difunden también y, bueno, la mentalidad está cambiando, que se le da más importancia a lo que está pasando en los territorios donde hay violencia desmedida de parte de las fuerzas policiales. Pero yo creo que para mí siempre ha sido eso, el ser indígena es que uno es diferente, tiene una forma de vida familiar muchas veces diferente, o muchas veces, como decía la Lamien, uno crece siendo mapuche, el apellido, pero no se queda en la comodidad de no saber, como mi familia no me enseñó y yo no sé nada y queda ahí, pero nadie nace sabiendo en ese sentido. Todos tendríamos que investigar, hay cursos, hay talleres y bueno, si uno busca un poco, uno sabe cómo esto que uno rebusca y como que aparecen, los cuifis te apoyan en esto, te dan el conocimiento, porque es algo que hay que rescatar también y uno busca, por eso que como mapuche buscamos también ser che toda la vida, aprender toda la vida hasta que nos vayamos de esta tierra y, y caminar adelante con los conocimientos que hemos tenido en la vida, pero transmitirlo a las generaciones nuevas. Entonces uno tiene que vivir en este aprendizaje, en caer, aceptar una serie de valores también que uno como mapuche le da mucha importancia, o como pueblo, como gente de pueblo originario, los mismos valores que decía la Lamien de la tierra, como que son, no sé si detalle es la palabra, pero uno nota esas diferencias como yo personalmente lo he notado en contextos con mis amigos que no son mapuche, por ejemplo. Me doy cuenta oye, para mí, no sé, pues, una tontera, botar un papelito, como que a mí me dolía, así, pero como que andaba preocupada de esas cosas, como tonteras para la gente, pero para uno es tan importante porque uno sabe la magnitud de lo que pasa, o por ejemplo, ir a una marcha para defender un río, muchas veces uno entiende la importancia y el compromiso que hay detrás de eso y la gente es como, como que pucha que lata nomás, como que fome lo que está pasando y queda ahí. Sin embargo, uno como entiende lo que pasa ahí, todo lo que afecta más allá del ecosistema, porque no es una lucha ecologista, es algo más profundo que eso. Y bueno, yo creo que puede dar para mucho esta pregunta. Es demasiado amplia, demasiado profunda y uno entre más habla, más cuenta se da de lo que significa ser indígena. Entonces, igual quiero darle el pase a los demás invitados. Muchas gracias, Sofía. Sí, me gustaría saber la opinión de Dante, que desde Arica nos habla, y también me gustaría saber como tu opinión como académico también, qué significa para ti, desde lo personal, obviamente, pero también como académico, qué significa para ti esta pregunta, qué es ser indígena hoy en día. Hola a todos nuevamente. He pensado bastante la pregunta en realidad porque tratar de explicarlo yo creo que es muy complejo, llegamos a eso.
yo le daría dos matices, de tiempo y lugar. Tiempo en el sentido, yo soy más adulto que los anteriores participantes, y a mí me tocó vivir una experiencia cuando los indígenas no era tan, quizás no éramos tan visibles, tanto en la escuela como en el liceo. Y de lugar, acá en el norte de Chile. En el norte de Chile, donde hay varias culturas, varias identidades indígenas, no solamente la aymara, está la quechua, está encima un poquito más al sur, la licanantá, y vamos a encontrar más identidades. Y en una frontera en un territorio que fue agregado a Chile a finales de, o sea, es a comienzo de los 1900, cuando empieza esto a ser chileno realmente. Antes todo esto era peruano y boliviano, entonces la identidad, cuando se ve el norte se ve de manera militar, entonces que hay que protegerlo, hay que defenderlo. Entonces, eso también influye mucho en la forma de cómo uno se mira y cómo lo miran. Porque al final de cuentas, nuestra identidad también indígena es una traducción de cómo nos están mirando. Entonces, yo en el pasado, o sea, no, en el pasado, en los 80, en los 80, en los 90, era como, ni siquiera aymara, el indio, el paisano. Entonces había muchas formas de podernos referirse al indígena, incluso de manera despectiva, el boliviano o el peruano, todo porque éramos de tez más oscura, ¿ya? Y yo he visto el cambio, entonces la emergencia del resto de las identidades aymara, la identidad quechua, y el resto de las identidades. Entonces eso particularmente te marca mucho, te marca en el sentido de que cómo ves tú las posibilidades que tú tienes, es decir, cuánto puedes avanzar cuando te proyectas, porque todo el mundo se está proyectando, tus compañeros de clase, tus amigos están pensando que van a estudiar, etcétera, etcétera, pero uno como indígena siempre ve que hay, seas como te vistes, seas como hablas, seas como luces, seas como caminas, va a haber una crítica que emerge. Incluso hoy día, yo solidarizo con lo que le sucede al pueblo mapuche, al pueblo nación mapuche. Veo la crítica que le hacen a la presidenta Elisa Loncón, que cómo viste, cómo habla, cómo camina, y eso es tal cual la mayoría de nosotros indígenas hemos experimentado. Pero eso también nos da una fortaleza, que es de mirarnos y sacar fuerza para seguir adelante. Entonces nuestra identidad es muy resiliente, es muy líquida en el sentido de que podemos adaptarnos a diferentes condiciones y también a diferentes desafíos, ¿ya? Yo tuve la posibilidad de estudiar a través de becas, ¿ya? Cuestión de que quizá en mi niñez ni siquiera lo hubiera pensado, pero es esa capacidad que es de adaptar que ha ido siendo me ha permitido avanzar, pero la identidad uno la tiene en la piel, la tiene en la mirada, la tiene en la voz que uno saca. Entonces, a veces uno dice, no, es que veo gente que no se identifica como indígena siendo indígena de rasgo indígena, pero también es aceptable aquello. Entonces, es bien complejo qué es ser indígena hoy. Hoy ya es una categoría diferente, digamos. Si bien quizás para el Estado es como hay que ayudar a los indígenas a que salgan adelante, realmente hay muchos indígenas que han salido adelante desde lo poco que han tenido. Entonces, lo que yo destaco es que las oportunidades no son homogéneas. Es un tema las oportunidades no son homogéneas para todos los indígenas. Y ese es un tema bien profundo y difícil de resolver. Me hace mucho sentido lo que dijeron Javiera y Sofía, y yo también lo voy a destacar, el tema de las formas que tenemos de vivir dentro de la casa, la alimentación, el atender. Yo creo que es una cosa bien el cocinar, incluso hasta yo cocino, porque siento que eso es un legado que me dio mi madre, y es una forma de ofrecer cariño, de entregar cariño. Y creo que esas son cosas muy particulares, la forma de mirar la naturaleza, la forma de relacionarnos con los demás seres.
el agua, la tierra, los animales, y esas cosas son muy profundas, y esas cosas son también muy íntimas. Y creo que esa categoría permite también dialogar de otra forma. Muchas gracias, Dante. Hago un paréntesis invitando a la gente que envíe sus comentarios para nosotros poder dialogar también con sus comentarios, sus motivaciones también, o contestar la pregunta: ¿qué significa ser indígena? Sebastián, tú desde tu profesión, gestor cultural, ¿qué opinas acerca de esta pregunta? ¿Cómo te llega esta pregunta de ser indígena? Bueno, saludarles a todas y a todos nuevamente y bueno, al igual que las demás invitadas e invitados, es una pregunta a la que le he dado muchas vueltas en este tiempo que hemos llevado dialogando. Una pregunta muy profunda y muy importante, y también quiero ser muy respetuoso yo desde lo que puedo señalar desde ahí. Mi acercamiento más bien ha tenido que ver justamente desde el lado profesional, desde el lado de la gestión cultural. Comentarles que, bueno, yo soy de Valdivia, ciudad a la que amo, pero que lamentablemente históricamente ha pasado un proceso de colonización muy fuerte por la ciudad de Valdivia. Desde un punto de vista profesional, podría decir que la colonización tan fuerte en esta ciudad como en muchas otras partes del sur causó un desarraigo muy fuerte, un desarraigo muy claro. Y eso ocasionó que justamente distintas formas de vida o distintas identidades culturales no salieran a flote y quedaran siempre relegadas. Como dato, solamente recuerdo mucho tiempos de la infancia cuando para el Día del Patrimonio Cultural, por ejemplo, acá en Valdivia, a nosotros, puros niños de poblaciones nos llevaban a ver las casas alemanas, por ejemplo. Creo que si bien es un ejemplo aislado, habla mucho de aquella colonización tan profunda, que si lo mezclamos con la teoría educativa, podríamos decir que finalmente todos aquellos gestos se transforman en una internalización de un pensamiento colonial. Por distintos motivos, después me desplacé hace un par de años hacia Temuco, donde justamente desde la gestión cultural me ha tocado mucho de estar trabajando junto a comunidades y a distintas identidades culturales diversas. Por lo tanto, el acercamiento, digamos, desde el gestor cultural siempre debe ser con respeto para poner en valor el saber de las comunidades, independiente de la identidad cultural que tengan. Y en ese tránsito creo que he ido pensando, aprendiendo mucho, siempre con el respeto máximo a la historia y a la memoria de cada territorio. Y algo que he aprendido, creo, en este camino, es que justamente tal vez situarse desde una identidad cultural muy propia tiene que ver justamente con esa palabra, con situarse desde un territorio, situarse desde una memoria, situarse en espacios de resistencia que tienen que ver con mantener aspectos o prácticas culturales vivas, mantener vivo el conocimiento, mantener vivo el saber de las comunidades, revitalizarlo en los espacios donde haya que revitalizarlo, y creo que por ahí puede haber no sé si eso es ser indígena hoy en Chile, no sé si esa es la respuesta, pero creo que lo que he aprendido y lo que he visto en este tránsito muchas veces tiene que ver con eso. Por lo mismo también, desde la óptica, vuelvo a decir, del profesional de la gestión cultural, creo que es algo súper enriquecedor, y que en este tránsito entre Valdivia y Temuco también he ido aprendiendo mucho y siendo muy consciente de ese desarraigo. Me ha pasado mucho en este tránsito de que trabajando junto a diversas comunidades, diversas identidades culturales, he podido repensar la historia propia, y creo que esto le ha pasado a muchas personas en el sentido de que las prácticas culturales que hacía la familia hacia atrás, de pronto tienen un nombre y de pronto vienen desde ciertos territorios y vienen desde ciertas prácticas. Y el empezar a conocer eso, tal vez desde un acercamiento profesional, pero que se puede ligar a lo experiencial, es súper profundo. Y yo creo que ahí hay un tránsito muy complejo, donde esta pregunta probablemente tiene matices desde lo experiencial, desde lo político, desde lo social, desde lo educacional,
Y creo que justamente hoy día estamos en una situación de tránsito súper interesante donde creo que tenemos la oportunidad de construir mucho. Y creo que eso es un momento histórico en nuestro país, precioso, que costó mucho que llegue, pero que se podría, digamos, pueden salir, tengo mucha esperanza que de ahí salgan cosas muy positivas. Muchas gracias, Sebastián. Estoy abrumada con tantas muy buenas respuestas. Quisiera un poco sintetizar como lo que ustedes han planteado hasta ahora, que de todas las perspectivas que ustedes plantean me llega mucho lo que dice Sebastián acerca del colonialismo. Encuentro que es muy pertinente porque siento que el colonialismo todavía está y que todavía no podemos... estamos lidiando constantemente con ese colonialismo que pareciera ser del pasado, pareciera ser como algo muy lejano, pero todavía sigue estando presente en nuestras interacciones diarias. También rescato lo que dice Sofía acerca del feminismo y que hay distintos tipos de feminismo que no se dan a conocer, que siempre como que se habla de un solo feminismo y no incluyen, por ejemplo, al feminismo indígena, en este caso mapuche, el que ella hablaba. Rescato también lo que dice Dante acerca de esta identidad líquida, que somos resilientes y que nos podemos adaptar a diferentes situaciones, a pesar de que las oportunidades son como muy homogéneas y que hay muchos desafíos en nuestras trayectorias y que, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, un doctorado, a pesar de que a simple vista se ve como algo que muy privilegiado, pero en realidad uno tiene que pasar por hartos desafíos y obstáculos. Lo que dice Javier acerca de los diferentes matices de la identidad indígena, que siempre se habla como desde el imaginario de que hay como una sola identidad indígena y que desde ahí hay que posicionarse y que, claro, deja de un lado otro tipo de identidades, otras reconexiones, otras resignificaciones, que nada es blanco o negro, sino que hay muchos matices. Entonces, esta pregunta que parece ser muy simple, ¿qué significa ser indígena hoy en día? En realidad es muy compleja y podríamos hablar así 3 horas. Pero ahora igual quisiera saber un poco más qué opina la gente que está acompañándonos en estas transmisiones. Quisiera poder leer algunos comentarios que, que aparecen. No sé si voy a acercarme un poco porque no, no veo mucho, lo siento. Jessica Rupellán, Mari Plamien, ser mapuche en Chile ha sido complejo. La discriminación, vulneración de los derechos y mirados en menos ha sido la tónica desde siempre. No sé si quieren comentar esta apreciación de Jessica. ¿No? Sí, o sea, es que no sabía si alguien iba a comentar antes. Sí, o sea, yo creo que la mayoría de haber pasado que aprendimos que ser mapuche o ser indígena, como cuando alguien te dice como, oye, tú eres diferente, tu cara es así, tu color de piel, comes de tal manera. Entonces, siento que muchas veces ser indígena, yo creo que mucho lo hemos experimentado, como decía la también Sofía, también como a partir de los comentarios de los demás. Y eso igual es fuerte porque uno está en un proceso de formación como muy chiquitito y esas cosas igual son súper fuertes. Yo creo que de todas maneras, yo creo que no conozco a nadie que sea indígena en general, a menos que de repente no tenga como el fenotipo más característico, que no le hayan dicho eso alguna vez. Entonces también muchas veces uno aprende a partir de esas como esos comentarios, también como de ese dolor también, que es como ser otro, diferente, y sin esa empatía necesaria en esos procesos. Y ahí obviamente la escuela tiene un rol importante también, porque muchas veces eso se deja pasar.
Gracias por tu comentario, Javier. Gloria Velázquez Valdivia. Voy a acercar, perdón, pero soy muy ciega. Pasa también de modo inverso, cuando hemos sido desarraigados de nuestro pueblo. Al volver somos discriminados por nuestros propios hermanos. ¿A alguno le gustaría comentar lo que dice Gloria? Yo voy a comentar. Primero saludar a Gloria la conozco, ella es de Calama, y le mando un saludo. Yo siento eso, que creo que hay una cuestión bien compleja a veces cuando entre indígenas, entre nuestros mismos pares. Eh, a veces se generan, tu propia historia genera brechas muy importantes, y acá en el norte se ve mucho. La Aymara no solamente el Aymara no parte con el país Chile, el Aymara parte con el país Bolivia, con el país Perú, y eso es muy profundo, también tiene una relación muy profunda con Bolivia. Entonces, cuando empiezas tú a hablar aquí nadie, es muy típico que acá en el norte de Chile, nadie que diga Aymara, sus abuelos todos eran chilenos, o sus tatarabuelos todos eran chilenos, siendo que esto no era chileno. Entonces, cuando tú empiezas a tratar, emergen estas comparaciones, estas diferencias, estas sutilezas, se generan un abismo de una separación de identidad, te empiezan a excluirte. Muy pocas veces ven el valor de lo transnacional acá en el norte. La identidad aymara es transnacional. Y eso es un punto muy fuerte en el sentido de que nuestras raíces en sí no han sido socavadas, sino que han ido evolucionando con el tiempo. Y eso es un elemento muy fuerte. Si queremos rescatar la lengua indígena, debiésemos rescatarla mirando también desde dónde viene el origen, mirando lo que la lengua desde Bolivia, desde el sur de Perú, desde ese punto. Entonces, es súper difícil tratar de reargumentar una discriminación que te hace otro indígena, aymara, quizá en mi caso, quizá para tratar de decirle, no, mira, esto yo lo estoy mirando de otra forma, o estoy tratando. Entonces, hay un tema de poder que emerge y que se ha aprendido, y ha evitado este diálogo que debe existir dentro del pueblo indígena como con los otros pueblos indígenas. Entonces, hay un tema muy profundo de discriminación, que a veces no se ve como discriminación. A veces pasa así como desapercibido, pero prevalece muchas veces. Muchas gracias, Dante. Yo igual quería comentar algo con eso, que como lo que decía la Lamien delante del mapuchómetro, ahí vemos cómo pasa esto de la discriminación entre Pulamien por tu contexto también. Como a mí me han llegado muchos comentarios en los videos de que, claro, que yo casi que no me corresponde hablar de los mapuches porque no vivo, no sé, pues en Temuco. Y eso también es un estereotipo, siendo que hay hartos que yo soy hija de la diáspora, como se le dice, que mis papás vinieron a la ciudad buscando nuevas oportunidades, y la misma oportunidades los anclaron acá un poco. Y igual hay historias de despojo de tierra, que una lucha, lo sabemos. Entonces ahora a mí me interesa volver porque, claro, a ellos les quedó gustando la ciudad un poco. Entonces a mí siempre me ha tirado más estar con mi familia allá en el loft, por ejemplo. La ciudad a mí me estresa, nunca me ha gustado. Entonces yo me arrancaba a ver a mi familia, y allá me daba cuenta de eso, como, esta santiaguina que se cree, no sé, cuidado que esta roba las cosas, por ejemplo, porque santiaguina y no sé qué más. Y yo me sentía igual mal un poco, y me daba, cuando chica sobre todo, me daba como que me sentía patuda por decir que yo era mapuche, si yo no había nacido en mi loft. Y a medida, y entonces, claro, guardé mucho tiempo eso, como de, los mapuches, como que lo externalizaba a lo que era mi historia. Después, cuando crecí, yo misma me fui informando, leyendo libros, conversando con mi abuelo, que
que él siempre me decía eso, como que tú, lo mismo que mi mamá, tú eres mapuche, eres mapuche, eres mapuche. Y me daba cuenta que ya que acá en Santiago como que no encajaba, iba para allá, pero era para todo, me pasaba un poco eso. Y pucha, ahora que ya estoy más clara, he investigado más, me doy cuenta de que no, como que siento que eso no corresponde. O sea, la gente igual le tiene un poco de temor, Pulamien me refiero a gente que es indígena, tiene un poco de temor de reapropiarse de lo que es, de la identidad que tiene. Por eso mismo, porque no sabe, porque no encaja en los estereotipos que muchas veces nosotros mismos caemos y le hacemos caso a algo que uno tiene que cumplir, una serie de requisitos. En el caso de los mapuches, tiene tierra, tiene el apellido, habla mapudungún, casi como si fuera, no sé, otro lamien fuera con nadie, postulando a beneficio, una cosa así. Y yo igual me he puesto un poco chora con eso, porque no hay que, tampoco hay que desmerecer que, claro, que este mapuchómetro también responde a discriminación y a una forma de proteger también los mapuches. Entonces, en ese sentido, claro, está mal, yo lo entiendo, pero a la vez igual lo critico el hecho de que uno tiene que comprobar qué tan mapuche es para que te acepten. Como que en ese sentido, con los más jóvenes sobre todo hay que tener cuidado de no alejarlos también, de que no se pierda, porque después, siempre le digo esto a la gente que me escucha, que si no somos nosotros los jóvenes, los que estamos ahí aprendiendo a dirigir una ceremonia, por ejemplo, a hablar mapudungún, a interesarnos por esa historia que no nos contaron, qué va a pasar después, quién les va a enseñar a los pupichiquiché que vienen, quién les va a enseñar a ellos, quién nos va a ayudar a rescatar y claro, a aprovechar a nuestra gente mayor, que además este virus nos está llevando a la gente al el conocimiento, y a uno como mapuche le duele tanto, como que pucha, que ganas de haber hablado más con ese chacha, con esa papay, para aprender también, porque uno sabe la importancia de eso. Yo creo que eso tiene que primar en este hecho de discriminarnos como la mía, no hacer caso. Yo creo que ese es mi consejo, no hacer caso y ser fiel a uno mismo. Si uno igual es mapuche y nadie puede dudar de la historia que uno carga, de las resistencias, porque al reivindicarte como de un pueblo originario te echas al hombro muchas luchas, muchas resistencias contra tu propia historia, contra todo lo que te enseñaron. Es como cuando uno se pega, te das cuenta de todo lo que es machismo, después te das cuenta de todo lo que es colonialista, y como que uno lucha y claro, intenta desde su realidad cambiar esa forma y resistir mentalmente en tu entorno, con tu gente en acciones cotidianas, y yo creo que eso es muy valorable y también hay que respetar. Sí, muchas gracias, me hace mucho sentido lo que tú dices, porque para mí igual ha sido un proceso, claro, como largo también, como de reivindicar como mis orígenes, pero también bien respetuoso, y también, no sé, el hecho de que yo ahora estoy aprendiendo la Mapuzungún me da como más herramientas y como más valor para decir, bueno, sí, pero anteriormente igual era como, no sé, este miedo de ser tan precavida que al final uno no se identifica como tal en un principio. Entonces como que uno va aprendiendo y de a poco va, a medida que va aprendiendo, va tomando y va adquiriendo más herramientas como para decir, sí, somos indígenas, soy mapuche y aquí estamos y orgulloso y orgullosa estoy de defender mi herencia cultural, mi herencia territorial también. Sí, así que muchas gracias, Sofía, por eso. Le quería pedir ayuda a Sebastián para que leyera, por favor, el comentario de Belén, porque yo no veo muy bien y para que podamos participar un poco más. Perdón. Ya, igual yo también me voy a acercar. Bueno, Belén dice, Marimari Pulamien, para mí es seguir, conocer, buscar y caminar nuestra cultura, que es bastante amplia en conocimiento, ya que cambia mucho el kimun en cada territorio, ya sea el Puelmapu, Picunmapu, Lafken Mapu y Willimapu. Por lo que ser indígena es un gran compromiso para que todo kimun no se pierda. Ahí, y en lo personal, ya la última parte creo que no me atrevería a leerla porque no desconozco la pronunciación. Gracias, Sebastián. ¿Alguien quisiera comentar lo que dice Belén?
Sí, o sea, yo también siento que, bueno, y acá también relacionándolo un poco con lo que decía Sebastián, igual también es una búsqueda ser indígena, porque considerando como que muchas veces, bueno, yo, en mi caso como que mi abuelito falleció, entonces tampoco lo tengo a él como una persona que me pueda nutrir de eso, como que también una búsqueda desde como la historia de uno, yo creo que muchos hacemos ese ejercicio de ir para atrás, que había antes como de lo que yo conozco mi familia, pero también esta búsqueda del Kimun y también del Mapungún, o sea, muchos jóvenes se acercan a la cultura mapuche por medio del taller de Mapungún. A mí, por lo menos en la ciudad, me impacta mucho porque en la ciudad estamos todos, somos periféricos, como que en general la gente mapuche todo bien muy, muy en la periferia. Entonces, ir a ese taller de Mapungún es un punto de encuentro, cuando generalmente ese tejido está como súper, ¿cómo se llama?, dividido dentro de la ciudad. Y claro, me imagino que yo en regiones conozco el panorama de manera mucho más general, pero también vemos que esos puntos de encuentro a veces no son tan cotidianos. Muchas veces vemos que sobre todo lo que es urbano, a veces uno puede tener ciertos cercanos que vivan cerca, que sean mapuches, pero no ocurre siempre. Entonces, esos puntos, como decía la Lamiana, ahí de defender nuestra lengua y nuestro conocimiento es muy importante, porque esas instancias de talleres de distinto tipo, que puede ser mapungún, pero también puede ser cocina mapuche, la orfebrería también ha tenido un rol muy importante, permiten el encuentro y releer también nuestra historia. Encuentro muy importante también lo que decía Sebastián sobre el patrimonio, como que uno está tan acostumbrado a un patrimonio muy elitista, pero también esa memoria se forja de otra manera también, y mucho más cercana a nuestras vidas. Gracias, Javiera. Parece que tenemos un último comentario. Lo hace difícil. A ver, de Edith Gajardo. Un saludo al equipo del proyecto de identidades indígenas. Nací en Isla Teja, llevo más de 50 años en Santiago. Muy feliz de estar en esta convocatoria. Mucho pesar ante tanta discriminación y injusticia hacia el pueblo mapuche y todas las etnias que existen y habitan en Chile. La tónica creo que es mantenerse unidos y hablar de las injusticias existentes diariamente a todo nivel. Gracias por permitirme participar. Gracias a ti, Edith, y aprovecho de reiterar la convocatoria de que envíen sus fotografías, su autorretrato, plasmando esta interesante pregunta: ¿qué significa ser hoy día indígena? No es necesario ser experto en fotografía, no buscamos eso, buscamos más allá una reflexión de parte de ustedes a través de la fotografía. Por eso las dejamos invitadas y invitados a que nos envíen sus fotografías. El plazo para enviar es hasta el 15 de agosto y pueden visitar nuestro sitio web www.identidadesindígenas.cl. Y también quisiera aprovechar de agradecer a todos los colectivos y redes que nos han apoyado, ya que este proyecto es autofinanciado y autogestionado, así que no tiene que ver con ninguna institución, que varias veces nos han preguntado. Es un proyecto más bien personal que tenemos con mi hermana y nos gustaría dar las gracias a Narrativas Visuales, a la Red Feminista de las Ciencias Sociales, a COES, al colectivo Inhabitado. También nos gustaría dar gracias a Nosotras Audiovisuales, la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, el proyecto Fronteras Educativas, la Radio AINI, y desde Inglaterra igual nos apoyan simbólicamente el Centro CERS y el Centro CODE. Así que muchas gracias por apoyarnos a difundir esta iniciativa y creo que ya estamos por finalizar este conversatorio. Nuevamente agradecer a nuestro comité evaluador. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Dante, Sebastián y Sofía, por ser parte de este proyecto, esta iniciativa, de esta aventura que tenemos, por creer en nosotras. Y también muchas gracias a las personas que se han conectado a nuestro conversatorio, a las personas que nos enviaron sus comentarios, y invitar
hacer parte de esta iniciativa nuevamente, enviándonos sus fotografías. Pueden enviarnos sus preguntas al correo que tenemos, identidades.indígenas2021@gmail.com. Y también, nuevamente, visiten nuestro sitio web, está muy bonito, lo realizó Ricardo Marilaf, así que le pusimos mucho cariño al sitio web y en realidad a todo el proyecto. Así que muchas gracias, gracias a todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad. No sé si alguien se quiere despedir o quiere decir algunas palabras. Yo quería más que nada como agradecer la instancia, agradecerles a todos quienes nos estuvieron acompañando virtualmente y a los que estamos acá de manera remota. Pero creo que estos puntos de encuentro justamente dentro de una trama cultural amplia siempre son súper provechosos y siempre aportan mucho. Y creo que, bueno, creo que en el país hay un desafío muy importante y creo que reivindicar identidades culturales es un camino que nos debe unir, que nos debe llamar y creo que también en ese sentido el proyecto contempla aquello y es muy bello. Desde mi perspectiva, creo que es un proyecto muy bello y también muy respetuoso de cada una de las identidades culturales, que también compartir una fotografía también implica un acto de confianza. Y ese acto de confianza también es tremendamente importante desde la persona que plantea esa visualidad. Así que lo mejor para este proyecto y muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiere despedirse? Ya, yo. Es que me da cosa hablar sobre otro Lamien o alguien que quiera hablar. Pero agradecer también la invitación, la instancia y mandarle un saludo también a la gente que está escuchando y, no sé, frente en Nehuen con Pulamien. Esta noticia a mí personalmente me afecta a ver que cómo sigue pasando esta injusticia hasta el día de hoy, me afecta. Y estando lejos, como que uno le da más impotencia que no hay mucho que hacer, o sea, gritar que es injusto lo que está pasando, pero igual le mando Nehuen Tuleimun Pulamien, fortalezcámonos, sigamos en esto, denunciando las acciones violentas que está haciendo el Estado chileno contra nuestro pueblo y nada, pues ver que mostremos alguna forma de demostrar este repudio, no tener miedo, creo que es el contexto para decir que está mal, que ya basta, que la violencia no le dio solución a nada, como que dialoguemos, sentémonos a conversar, a mirarnos las caras, respetarnos, porque somos una sociedad plurinacional, somos distintos y eso está bien, no todos somos chilenos, se ve y claro, reivindiquemos nuestra identidad, nuestras historias y por eso que estos proyectos son tan bonitos porque nos hacen reflexionar y nos hacen también a nosotros mismos rescatar cosas que quizás no sabíamos o no le damos el peso, el valor que tiene. Cuando salen estas noticias, de repente a mis papás les pasa eso, que cuando salen estas noticias como que se acuerdan que son mapuche y les afecta y de alguna forma les remueve porque sienten esa impotencia de pucha, ¿qué se puede hacer? Es un sistema mayor, pero aún así yo creo que hay que seguir, que no hay que tener miedo, que hay que demostrar repudio y como les decía, fortalecernos entre todos. Eso, Pente Mañún y eso, cuídense. Gracias, ¿alguien más? Bueno, me toca entonces despedirme. Primero agradecerle la invitación. Para mí también encuentro el proyecto bastante interesante, mostrarse, tiene que muchas cosas, el mostrar una fotografía, incluso a mí no me gusta tomar muchas fotografías, no me gusta salir en Facebook, pero lo hago porque es necesario avanzar y mostrar, ¿no? y hablar de nuestras experiencias personales, ser solidarios entre nosotros, entre los diferentes pueblos. No podemos estar en contra. Tenemos que solidarizar, es la oportunidad.
y como lo dicen los comentarios ahí en Facebook, unidos vamos a seguir avanzando. Y creo que no, y lo que dice Sofía, de no tener miedo, creo que una de las cosas que no has limitado es el miedo a también llevar ese protagonismo. Si somos llamados a ser protagonistas, tenemos que aceptar el llamado y seguir adelante. Creo que es un tema de la identidad, es un tema de los pueblos, de la comunidad y de la historia de estos territorios. Han sido años que hemos sido homogenizados de diferentes formas y la historia territorial es muy diferente. Acá en el norte, como les dije, es completamente militar y es un cuestionamiento muy profundo. Esta idea de los patriotas, esta idea de la patria, de la soberanía, hay muchos conceptos en juego. Yo creo que tenemos que seguir avanzando, seguir buscando descolonizar todos los procesos en las medidas, de una forma de que podamos de alguna forma sacar ventaja de toda esta historia, quizás no para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que por ahí está la historia, por ahí va a seguir la historia. Finalmente, nuevamente agradezco, agradezco que me hayan invitado y espero que todo salga muy bien en el proyecto y lleguen muchas fotos y tengamos mucho que ver y mucho que mostrar sobre hoy día, qué es el indígena hoy día, en este tiempo tan, en el mundo indígena, hacia el Pachacuti, cuando todo regresa, cuando todo se vuelve turbulento. Yo creo que un Pachacuti que sea muy fructífero y que los pueblos indígenas, mis hermanos, mis hermanas, todos avancemos hacia un Estado plurinacional donde todos tengamos oportunidades como en esta justicia, en la justicia indígena. Gracias. Gracias, Dante. También me sumo, Rumé Mayun Huillín, Puché al Cutulelu, Tufashi Nutrancan. Le agradecemos mucho por haber escuchado este conversatorio. Me sumo a las palabras, a las reflexiones. Hoy día, lamentablemente y con demasiada frecuencia, nuestros pueblos y naciones sufren todavía una violencia que implica distintos ámbitos, pero también, como dicen los lamien, estamos en un momento de muchos cambios. La representación es importante, obvio que no cambia todo por sí mismo, pero es importante porque durante toda nuestras vidas hemos visto otros rostros, otras imágenes. Es importante también que eso conozca. A mí como profesora me alegra mucho pensar que mi estudiante probablemente en el futuro se van a reconocer con mucha más facilidad, porque hoy día a veces eso no pasa, están como como que tienen tanto interés como por pasar invisibles, que no se note que tienen apellido indígena, que no se note el color de la piel. Y creo que eso también, ir mostrando nuestros rostros, cómo somos, cómo nos vemos a nosotros mismos, también es un punto importante. Y creo que también espero que esto sea un inicio de muchos cambios. También recuerdo las palabras de la lamián Daniela Catrileo, que ella en un discurso que hizo este año decía como que la escritura muchas veces se ve como algo sin importancia, pero al igual, y no solo la escritura, sino las artes y distintas disciplinas pueden ser un arma muy potente y muy filosa también. Entonces, también invitarles a fotografiarse, a seguir avanzando en nuestro camino de aprendizaje sobre quiénes somos, pero recordar que un punto importante, yo insisto, no cambia todo, lo sabemos, pero definitivamente va a cambiar las imágenes también, y espero también que podamos lucir nuestros rostros, nuestra vestimenta, quiénes somos, sin temor a que nadie nos diga nada finalmente. Así que eso, Pulamien, Pentrén Mañón. Muchas gracias, Javiera, y tienes mucha razón. O sea, este proyecto trata de contribuir desde lo más mínimo a visibilizar, como desde lo más básico, visibilizar que hay diferentes identidades, también llamar a reflexionar, preguntarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿qué significa ser indígena en mi espacio, en mi cotidianidad, en mi trabajo o en lo que hago con mi familia? Y eso, llamar a reflexionar, pero también, como dije anteriormente, no tener vergüenza de mostrarnos y decir, aquí estamos, de posicionarnos, decir desde aquí, desde mi casa, desde el sur, el norte, desde lo rural, lo urbano, desde donde sea, decir, bueno, aquí me posiciono y aquí muestro mi cara y digo, bueno,
estoy orgulloso de ser quien soy. Así que muchas gracias a ustedes, los dejo muy invitados a que visiten nuevamente nuestro sitio web www.identidadesindígenas.cl y que sean parte de este proyecto que con mucho esfuerzo y mucho cariño hemos trabajado. Así que me despido, nos vemos en otra oportunidad y nada, adiós. Chao. Compañera.